Entonces tenemos el problema en el cual se lleva a cabo una reacción reversible, que es elemental en fase líquida, en un reactor tipo tanque agitado de 335 litros, que opera de manera continua. Tenemos la reacción estequiométrica, ahí 2A más B, que reacciona de manera reversible para darnos 2R más S. Se tiene asimismo que la alimentación entra al reactor a una razón o un flujo volumétrico de 5 litros sobre segundo, y en ellos ya las concentraciones de A y B son iguales a 3.6 gramos mol sobre litro. Asimismo, se alimenta parcialmente R y tiene una concentración de 1.8 gramos mol por litro. La constante de equilibrio es de 3.6 y la constante de rapidez de la reacción directa vale 2.8 gramos mol por litro a la menos 2 minutos a la menos 1. A partir de estos datos hay que determinar el tiempo para que se alcance un estado estacionario en el reactor. La reacción es elemental, pero de cualquier forma el enunciado del problema nos dice que la ecuación de rapidez de reacción se representa como está ahí indicado. Entonces tenemos como solución a este problema, primero tendríamos que definir qué ecuación utilizaríamos para alcanzar, o más bien para determinar el tiempo en el que se alcanza un estado estacionario. Recordando estas cuestiones, pues bueno, llegamos a obtener esta ecuación como tal, ¿sí? Que digamos es una ecuación de diseño para la estabilización de un reactor de mezcla completa. Entonces, pues esta es la que vamos a utilizar aquí, ¿sí? Tenemos que encontrar acá a RA, tendremos que escribirla en términos de la concentración de A. Sin embargo, pues esto se vuelve un tanto complejo, escribir la concentración de B en términos de la concentración de A, no se diga la concentración de R, concentración de S. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es escribir cada uno de estos términos en función de la conversión del reactivo limitante, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, primero vamos a considerar que en términos de la conversión del reactivo limitante, que pues bueno, tendríamos que ver que el reactivo limitante pues va a ser el reactivo A, ¿sí? Entonces ya estaría de más hacer ese análisis, pero pues así va a ser. Entonces, en términos de la concentración del reactivo limitante, pues tenemos que CA es igual a CA0 por 1 menos XA. CB B es un reactivo, por lo tanto, pues va a desaparecer durante la reacción y podríamos decir que CB, la concentración de B, sería igual a la concentración de A inicial por MB menos B sobre A por XA, donde B y A son los coeficientes estequiométricos de cada uno de los reactivos. Debe haber quedado de otra manera, pero lo vamos a ver. Y aquí, pues bueno, vamos a tener que MB es la relación es una relación molar de la concentración, bueno, de los moles iniciales de B con respecto a A. Y esto, en este caso, pues lo podemos encontrar
directamente como CB0 entre CA0. Y de acuerdo a los datos del problema, esto sería igual a lo siguiente. Dice que la concentración de A y de B son iguales a 3.6 gramos mol sobre litro. Y esto pues sería igual a 1. B sobre A, B es el coeficiente estequiométrico del reactivo B, sería 1. A sería 2, entonces eso sería 1 sobre 2, o bien podríamos decir que es 0.5. Entonces, de tal manera que la concentración de B sería igual a MB, donde MB es 1, y aquí menos 0.5 por XA. Tendríamos expresado de esta manera. Ahora, vamos a tener a la concentración de R en términos del reactivo limitante. Y la concentración de R en términos del reactivo limitante, pues será igual a CA0 por MR más R sobre A, XA. Donde vamos a tener que MR es igual a CR0 entre CA0. Y en este caso R nos dice el problema que es igual a 1.8 gramos mol sobre litro. Entonces serían 1.8 gramos mol sobre litro entre 3.6 gramos mol sobre litro también. Y esto pues va a ser igual a 0.5. Por otra parte, R, el coeficiente estequiométrico de R es igual a 2, A es igual a 2, entonces 2 entre 2, pues resulta que es igual a 1. De tal manera que entonces CR va a ser igual a CA0 por 0.5 más A. Hacemos lo mismo para S. Y tenemos que la concentración de S en términos del reactivo limitante, de la conversión del reactivo limitante, sería igual a CA0 por MS más S sobre A por XA. Ahora, bueno, vamos a escribir MS, pero de acuerdo al problema, vamos a tener lo siguiente. MS es la relación molar de número de moles iniciales de S con respecto al número de moles iniciales de A, que lo podríamos escribir como CS0 entre CA0. Pero no se está alimentando S, entonces esto sería 0 entre 3.6, las unidades que ustedes quieran. Esto pues nos va a dar 0. Y tenemos que S es el coeficiente estequiométrico del producto S, sería 1. 1 entre 2, pues es un medio, o 0.5. De tal forma que entonces CS nos quedaría escrito
de la siguiente forma. Sería igual a CA0 por 0 más 0.5 de XA. Entonces yo lo podría escribir aquí como 0.5 por CA0. Y todo esto por XA. Dado de esta manera. Ahora, las concentraciones de A, B, R y S en términos de la conversión lo voy a sustituir en la ecuación de velocidad de reacción. ¿Cuál es la ecuación de velocidad de reacción? Pues esta que tenemos acá. Y entonces pues voy a tener que menos RA sería igual a K1. K1 que multiplica a CA, pero CA, aquí se estableció que es CA0 por 1 menos XA. Todo esto elevado al cuadrado. Por CB, donde CB es CA0 por 1 menos 0.5 por XA. De tal forma que yo puedo escribir esto directamente como CA0 que multiplica 1 menos XA al cuadrado por 1 menos 0.5 por XA menos K2. Bueno, sería K2, pero vamos a ver, sería K2 que multiplica CR al cuadrado por CS, donde CR es CA0 más por 0.5 más XA, eso lo elevaremos al cuadrado, y luego por CS, donde CS es 0.5 por CA0 por XA. Entonces, pues aquí yo puedo escribir 0.5 por K2. Enseguida, pues digo que es CA0 al cubo por, bueno, vamos a escribirlo de esta forma, 1, bueno, 1 más 0.5 por XA, pero esto está elevado al cuadrado, y finalmente por XA. Y así es como tendría ahora a la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión del reactivo limitante. Esto me va a llevar a que lo sustituya tanto en esta parte como en esto de acá. Asimismo, tendría que ver a qué equivale la diferencial de CA, pero bueno, vamos a Profesor, decir que sí, yo ya sí. ahí no se multiplica el 0.5 por CA0. Sí, pero aquí como tenemos CA0 al cuadrado de esta parte de acá y luego tenemos CA0 de aquí, por eso me queda CA0 al cubo y ya está multiplicado por el 0.5. Ok. Sí, ya totalmente desarrollado, ya aquí, pues digamos, pues brincándonos algunos pasos, ¿no? Sí, Pero sí, sí está incluido ahí. Gracias. gracias a usted. Sí, entonces teníamos vamos a decir que se sabe, porque ya lo hemos visto previamente, que la diferencial de CA
Sí, vamos a decir que la diferencial de CA es igual a menos CA0 por la diferencial de XA. Sí. Y entonces vamos a decir, sustituyendo en la ecuación para encontrar la estabilización del reactor, de mezcla completa, que pues si ya se nos olvidó, sería esta de acá. Nos va a quedar de la siguiente manera. CA0, pues bueno, CA0 es CA0, ¿verdad? Entonces, pues vamos a escribir CA0 menos CA. Pero, pues bueno, ya habíamos visto anteriormente que CA es igual a CA0 por 1 menos XA. Lo vamos a escribir tal cual y posteriormente vamos a cancelar algunos términos. A esta parte de acá. Y esta parte de acá vamos a sustituirlo. Aquí. Esto entre tau, tau, pues sigue siendo tau. Si no nos acordamos qué es, pues posteriormente haremos el análisis. Tenemos tau. Más RA. RA lo vamos a escribir en términos de la conversión y habíamos obtenido lo siguiente, que menos RA es igual a esto, pero observen, es menos, aquí es más, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que lo vamos a multiplicar por menos 1, entonces sería menos K1, y aquí en lugar de ser este menos, pues sería más. Así es como lo vamos a sustituir ya directamente. Profesor, yo Sí, ahí tengo una duda. sí, Ahí en menos RA creo que al cambiar MR lo puso mal porque sería 0.5 menos X al cuadrado. ah, sí, tienes razón, gracias. Los puse al revés, ¿no? Aquí es 0.5 y aquí es más XA, ¿verdad? Así. ¿Sí? ¿Eso es lo que me decías? Sí, 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 era eso. Ok, sí, gracias por la observación. De acuerdo, entonces aquí es lo que vamos a hacer. Vamos a poner esto con el signo contrario. Vamos a escribirlo. Primero lo escribimos tal cual, ¿verdad? Así. Pero en lugar de ser más, como aquí es menos, esta parte sería menos, porque sería multiplicado por menos 1. Y esto de acá, que sería menos por menos, se convierte en más. Y nos quedaría matemáticamente expresado de esta forma. Y esto decimos que es igual a la diferencial de CA entre DT. Pero la diferencial de CA es menos CA0 por DXA. Vamos a escribirlo así. Y decimos que es menos CA0 por DXA entre DT o diferencial de T. Así es como me quedaría ahora la ecuación pues escrita, ¿no? Vamos a tener que ahí que cancelar algunos términos y hacer unas sustituciones. De entrada, podemos decir que aquí tenemos CA0, aquí sería menos CA0 por 1, pues sería menos CA0, entonces CA0 menos CA0 se cancela. Menos CA0 por menos XA, pues me va a quedar más CA0 por XA, que es lo que vamos a escribir, ¿sí? Lo vamos a escribir de esa manera, aquí. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría únicamente CA0 por XA. De esta forma. Y nada más no es esto, sino que es esta cuestión.
Por otro lado, pues bueno, esto lo vamos a escribir tal cual ahorita, como lo tenemos, porque vamos a hacer otra operación más adelante. Y esto pues es igual a menos CA0 de XA. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Este menos CA0 que aquí está multiplicando pasaría hacia acá dividiendo. Entonces lo divido en esta parte, entonces CA0 se cancela A, pero voy a tener un signo negativo. Aquí divido CA0, tenemos CA0 al cubo, se cancela uno de ellos con este CA0, me quedaría CA0 al cuadrado, pero como lleva un signo menos, menos entre menos se hace más. Hago lo mismo en esta parte, me quedaría CA0 al cuadrado, pero más entre menos me da menos. De tal forma que entonces la ecuación me quedaría de la siguiente manera. Aquí ya cancelé CA0, ¿sí? Me queda menos XA. Aquí me quedaría CA0 al cuadrado, pero ahora sería más. Aquí de igual forma me quedaría CA0 al cuadrado, pero ahora aquí sería menos. Y aquí pues ya eliminé a menos CA0. Y ya, esta sería la ecuación diferencial que tengo que resolver. ¿Sí? Vamos aquí a encerrarla. ¿Sí? Vamos a ponerle mejor unos colores, A ver si quedó, bueno, más o menos. ¿Sí? Entonces, ahora, pues hay que definir, es una ecuación diferencial de primer orden, por lo tanto necesitamos una condición inicial, una condición límite, una condición frontera. Entonces vamos a decir que cuando el tiempo igual a 0, se tiene, Profesor, yo, Alberto, ¿sí? falta el valor, bueno, falta K1 al lado de CA0 al Sí, cuadrado. sí, tienes razón. Gracias. Ahorita se lo coloco. Sí, me falta desde esta parte de acá. En esta parte de acá también. Y bueno, en esta de acá. Muy bien, gracias. Entonces tenemos que cuando t, el tiempo, es igual a 0, se tiene que la conversión a va a ser igual a 0. Esa sería mi condición inicial para resolver esta ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, de aquí, ¿qué cosa me hace falta? Me hace falta determinar tau. Me hace falta determinar K2. ¿Por qué? Porque conozco el valor de K1. Vamos a decir aquí, recapitulando, se sabe, pero se sabe por datos del enunciado del problema, que K1 es igual a lo siguiente. K1 nos decía que era igual a 2.8. Y bueno, las unidades que tenemos ahí, 2.8. Vamos a decir que es ¿cómo se llama? Litros a la 2 o al cuadrado. Gramos mol a la menos 2. ¿Qué más? Minutos a la menos 1. Y tenemos que la K de equilibrio, vamos a escribirlo,
Bueno, vamos a ponerlo de esta forma, nada más para evitar confusiones. Esto es igual a 3.6. Y sabemos asimismo que esto es igual a K1 entre K2. Por consiguiente, podemos decir que K2 es igual a la K de equilibrio, perdón, a K1 entre la K de equilibrio. O sea, 2.8 y todo esto que tenemos acá entre 3.6. Se observa que, pues bueno, la constante de equilibrio no tiene unidades. ¿Por qué? Porque el orden global de reacción de la reacción directa es el mismo que el de la reacción inversa. Entonces, 2.8 entre 3.6, ¿cuánto da? 0.7778. 0.7778. Gracias. Y tendríamos estas unidades. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de K1, tenemos el valor de K2. Nos hace falta determinar tau. Tau, que es el tiempo de residencia. Vamos a decir ahora aquí, cálculo tiempo de residencia. Y sabemos que el tiempo de residencia lo podemos calcular a partir de lo siguiente. Tau es igual al volumen. ¿Volumen de quién? Del reactor. Entre el flujo volumétrico inicial, que pues bueno, va a ser igual que el final. Y de aquí vemos que el problema nos decía que el volumen del reactor es de 335 litros. Y el flujo volumétrico es de 5 litros sobre segundo. Aquí, sin embargo, tenemos que notar lo siguiente. Las unidades que tenemos de la constante K1 y K2 para el tiempo está dado en minutos. Al calcular el tiempo de residencia de esta forma, lo tendríamos en segundos, por lo tanto, es necesario convertir esos segundos a minutos. Entonces vamos a utilizar ahí un factor de conversión. Y decimos, como nos quedaría en segundos y lo queremos en minutos, decimos que un minuto, y aquí un minuto, no, más bien nos queda en segundos. Sí, está bien. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, ¿cuánto me daría el tiempo de residencia? 300. ¿300? No, no creo. No, 1.1166. Ok, 1.1166 minutos. ¿Por qué? Porque sería 335 entre 5 y luego entre 60. Sí, por eso como que 300 estaba. O sea, si eran, vamos a decir 300 litros por minuto. Después tendríamos que dividir el 335 entre los 300 y entonces sí, nos daría el 1.1166. Sí. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, ahora sí ya tenemos todo, ¿verdad? Para resolver nuestro problema. Vamos aquí a reanotarlo aquí todo junto, ¿sí? Esta sería la ecuación de diseño final. Tenemos K1. Bueno, primero CA0. CA0, bueno, no lo habíamos escrito como tal, pero entonces aquí decimos que CA0 es igual
El problema nos decía que era igual a 3.6 gramos mol sobre litro. Luego tenemos que K1 es igual a esto. Enseguida tenemos que K2 es igual a este valor. Y finalmente que tau, el tiempo de residencia, es 1.1166. Entonces tendríamos A y que XA cuando el tiempo es igual a 0, que sería la condición inicial, es igual a 0. Entonces, pues tendríamos que resolver esta ecuación, o sea, la podríamos resolver ahí aplicando Runge-Kutta. Ya una vez que nos hemos familiarizado con eso, tenemos ahí hojas de cálculo donde podemos a partir de la sustitución pues de la ecuación de la función de la ecuación diferencial, pues podríamos determinar pues ese valor, ¿verdad? Bueno, hacer la resolución numérica, ¿sí? Resolución analítica, pues la verdad no se los recomendaría, o sea, porque pues se vuelve un tanto complejo resolverlo analíticamente. Además, pues aunque tuviera una solución simple, pues lo que nos interesa es el valor numérico. Entonces, pues podríamos hacer uso de las herramientas que ya existen, ¿no? De los métodos numéricos. En este caso, pues ya para terminar este problema, y sí les recomendaría que posteriormente pues desarrollen las hojas de cálculos pertinentes, pues lo vamos a sustituir esta cuestión en Polymath y ver qué resultados nos da este Polymath acerca de la estabilización de esta reacción. Entonces buscamos aquí Polymath. Y aquí en esta parte, pues vamos a ir a la resolución de ecuaciones diferenciales, que es esto. Y vamos ahora, pues a escribir, pues todas estas cuestiones que tenemos acá, ¿sí? A ver cómo nos queda este asunto. Podríamos iniciar escribiendo la ecuación diferencial, o podríamos iniciar pues escribiendo pues estas cosas que se le conocen como ecuaciones explícitas. O sea, yo le podría decir, vamos a escribir la ecuación, vamos a hacerlo mejor en este orden, ¿no? Vamos a escribir la ecuación diferencial, esperando que no me equivoque, porque pues con los signos, los paréntesis, pues luego me cuestan mis problemas. Vamos a escribir dx, nada más vamos a poner dx, ¿no? Yo ya sé que se refiere a xa. Y entonces nos dice que esto es igual a menos x entre tau. Como no lo puedo escribir como t, porque t pues es tiempo, pues lo voy a escribir como tau, ¿sí? Luego sería más k1, digo que es k1, por CA0 al cuadrado. Voy a escribir únicamente como c, o bueno, C0, ¿sí? Y esto elevado al cuadrado. Y esto ahora multiplica a 1 menos xa y después se va a elevar al cuadrado. 1 menos x, esto elevado al cuadrado. Y va a multiplicar por 1 menos 0.5 por xa. 1 menos 0.5 por x. Así lo estamos denotando. Asimismo, es importante aquí hacer la aclaración o recordar que en Polymath se diferencian las mayúsculas de las minúsculas. Como yo estoy definiendo la conversión como una X mayúscula, pues siempre lo tengo que escribir así. Bueno, tengo esta parte, luego sería menos 0.5 por K2. Y esto va a multiplicar hacia 0 al cuadrado. Yo definí que sea 0, lo iba a escribir como C0. Y esto lo voy a elevar al cuadrado.
Esto lo voy a multiplicar por 0.5 más x elevado al cuadrado y lo voy a multiplicar por x. Esperando no haberme equivocado con los signos, con los paréntesis y todo eso, pues creo que ya he escrito la ecuación diferencial. Ahora voy a establecer la condición inicial. Cuando el tiempo es igual a 0, la conversión es igual a 0. Pareciera que ya está bien. Vamos a ver si no me marca ahí algún error más adelante. Entonces, hay que recordar, cuando yo ya metí todos los valores, o sea, o al menos Polymath es apta para resolver la ecuación diferencial, aquí el semáforo me va a aparecer en verde, me aparece en rojo. ¿Por qué? Porque tengo que definir muchas variables que he puesto en la ecuación diferencial. Si no supiera cuáles son, pues aquí le pregunto, ¿sí? Aquí me dice cuáles son las variables que no he definido. Entonces, pues de entrada voy a definir hacia 0, ¿sí? Y entonces le digo que C0 es igual a 3.6. Y era aquí en los comentarios, o sea, para hacerlo más, pues más claro, aquí el programa que estoy desarrollando, pues le podría escribir que tiene unidades gramos mol sobre litro, por ejemplo, ¿sí? Luego, la otra que tengo que definir, o otra variable que tengo que definir, es K1. Y K1 pues nos dice que es 2.8. De igual forma le podría escribir ahí las unidades. Otra que tengo que definir es K2. Y K2 es igual a 0.7778. Una más que me hace falta es Tau. Entonces yo aquí le digo que Tau es igual a 1.1166. Pareciera que ya definí todo, me sigue marcando aquí el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque no he definido el valor inicial, que pues sería 0, y el valor final. Como no sé qué valor final voy a poner, pues le escribo, por ejemplo, 10, a ver qué me da. Ahora sí, si ustedes observan, pues ya se puso el semáforo en verde y me apareció este botón que estaría resolviendo. ¿Qué es lo que quiero que me muestre? Pues quiero que me muestre una gráfica para ver dónde se estabiliza, o al menos ver cuál es qué se obtiene al resolver la ecuación diferencial. Está la tabla de valores ahorita, pues no lo necesita, porque pues no sé qué ocurra de 0 a 10. Entonces le digo esto y busco aquí donde está la gráfica, ¿verdad? Y vemos que de acuerdo a los datos que tenemos aquí, la estabilización pues se está logrando pues prácticamente en menos de un minuto, ¿sí? No alcanzo yo a percibir bien como tal en esta parte donde se alcanza la estabilización. Pero entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Pues voy a reducir el tiempo. Aquí le digo que entonces en lugar de que vaya de 0 a 10, que vaya de 0 a 1. A ver qué me presenta. Lo hago de 0 a 1 y ya podemos observar más o menos claro cómo se está resolviendo la ecuación diferencial. Quizá pueda reducir aún más el tiempo y tener una mayor precisión del comportamiento de la ecuación diferencial. O sea, por ejemplo, trabajarlo ahora hasta 0.3. A ver qué me presenta. Y veo que sí, efectivamente, hasta 0.3 pues ya se ha alcanzado un estado estacionario aproximadamente entre 0.15 y 0.18. Ahora pues sí ya necesitaría pues ver la tabla, ¿verdad? En qué parte se estabiliza ahí mi sistema. ¿Y dónde se va a estabilizar? Pues cuando la conversión permanezca constante, o sea, ya no se esté incrementando. ¿Sí? Entonces busco era aproximadamente en 0.18, entre 0.15 y 0.18, entonces pues lo voy a buscar acá. Sí, aquí tengo, dependiendo hasta qué grado de magnitud yo quiera que permanezca constante. Por ejemplo, si son 2 decimales, pues lo podría considerar a 0.10, a 0.59, que sería aproximadamente en este lugar, ¿no? O sea, como bueno, aquí seguiría subiendo, 59.5. Más o menos podría ser en 0.8,
1549, ¿no? Si lo quiero hasta 4 decimales, pues tengo que buscar más acá, ¿verdad? Donde ya no esté cambiando en la cuarta cifra decimal. Por ejemplo, 5963, aquí pues me cambiaría a 5964, más o menos, al momento de redondear. Y ahí, ya yo ya lo tendría que definir. Sí, más o menos en 5964, este, se alcanza en este lugar. Al momento de que yo lo redondeo a cuatro dígitos, pues podría decir que sería aproximadamente en 0.2341 minutos. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos un 5, haría que este 3 subiera a 4 al momento de hacer el redondeo. Entonces podría decir que en 0.2341 minutos se alcanza un estado estacionario. Y lo podría escribir de esta manera en la resolución aquí. Entonces, la estabilización del reactor se logra aquí como les había dicho, 59.63.5 en 0.2342 minutos. Con una conversión de 0.5964. Y con esto terminaríamos el problema.